Jueves 7 de septiembre. Amos que son esclavos. Hoy vamos a considerar Efesios capítulo 6 y versículo número 9. Dice de la siguiente manera: Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Debo de mencionar que es muy cruel que un amo obligue a un siervo a obedecerlo a él antes que a Cristo. Por esto, Pablo aquí les manda a los amos que dejen las amenazas, específicamente contra los esclavos. Porque si los amos les ordenan a los esclavos que hagan algo bueno, entonces no deberían incurrir a las amenazas. Por el contrario, si los amos les ordenan a los esclavos que hagan lo malo, entonces estas amenazas, según la palabra, son como amenazas en contra de Cristo mismo. Por eso, como en la carta a los Colosenses, Efesios también está de acuerdo en que los amos deben de recordar que tienen un amo en el cielo. Sin embargo, Efesios destaca el hecho de que tanto los esclavos como los amos tienen al mismo amo. Y es que por esta razón, Efesios dice que los amos deben hacer lo mismo por sus esclavos, es decir, hacer órdenes o darle órdenes como si lo estuvieran haciendo por Cristo. Y con esto en mente, ningún amo cristiano podría ordenarle a un esclavo que haga algo malo, ni tampoco, por supuesto, darle trabajo excesivo. Aunque la distinción terrenal entre amos y esclavos permanece intacta tal vez en este concepto, su relación fue alterada con un llamado que hizo Dios sin precedentes a la reciprocidad, porque de alguna manera ambas partes están sujetas solamente gracias a Cristo, en el contexto del sometimiento con sinceridad de corazón. En pocas palabras, el mensaje que se estaba dando aquí era que ninguno puede enseñorearse sobre otro, ya que solo Cristo es el Señor. Y valga qué redundancia cuando en aquel entonces habían personas que estaban por encima de otros. Por eso, con este mensaje, queridos hermanos, ninguno puede evadir el deber de amar al otro. Este pasaje por eso acepta que la realidad económica y cultural de la esclavitud, aunque fue trascendental en algún tiempo determinado, se estableció en el Evangelio con semillas fértiles que de alguna manera destruyó el abolicionismo espiritual, porque en el reino de Cristo ya no hay esclavo ni libre. Y hoy debo decirte que tristemente la esclavitud sigue creciendo en el mundo actual. Para nuestra deshonra, aunque con frecuencia hoy se le llama trata de personas, o muchas personas viven trabajos forzosos. La lógica interna de Efesios capítulo 6, versos 5 al 9, nos dice que así como la historia amplía este concepto a través del capítulo de Efesios, hoy nosotros debiéramos estar motivados en trabajar para que la esclavitud desaparezca de una vez por todas. Porque en cierta medida cada uno tiene responsabilidad sobre este asunto. Sin embargo, frente a todo esto, la mayoría de nosotros no experimentará la esclavitud de una forma personal, sea como esclavo o como amo. Aún así, nos encontramos hoy en relaciones laborales en las que una persona tiene autoridad sobre otra. Y de eso es lo que nos está hablando la palabra de Dios. Por eso, en esta analogía que se presenta en el capítulo 6 de Efesios, versos 5 al 9, nosotros tenemos que ver que esto nos enseña tanto a los empleadores como a los empleados a demandar y realizar diligentemente nuestras actividades en cuanto a nosotros que tenemos disposición para hacer algún trabajo en esta tierra. Porque en cierta medida, nosotros seremos recompensados no solo por el trabajo que podría hacer Cristo o que podríamos hacer para Él. Cuando nos ordenan hacer algo bueno, el asunto es simple, porque en cierta medida hacemos lo que tenemos que hacer porque ya lo sabemos. A pesar de la compensación o de los reconocimientos que recibamos de nuestros jefes, de nuestros clientes o de nuestros auditores o cualquier otra persona que tiene autoridad sobre nosotros, tenemos que reconocer que nuestro trabajo habla bien de nosotros. Pero si de alguna forma estamos en posición de autoridad, deberíamos demandar solamente un trabajo que Cristo demandaría, no dando órdenes a nuestros subordinados que hagan ocasión de perjudicamiento, sino antes bien con el simple hecho de tener en nuestro corazón el deseo de beneficiarlos, como lo haríamos a nosotros mismos.
Por eso la Biblia nos ordena que no ordenemos a otros que hagan lo que nosotros no haríamos en buena conciencia. No amenacemos a los que se niegan a seguir nuestras órdenes por cuestiones de conciencia o de justicia. Aunque somos jefes y si tenemos la oportunidad de trabajar sobre otros, nosotros tenemos que recordar que también nosotros tenemos jefes. Y los cristianos, en posiciones de autoridad específicamente, tienen un deber mayor. Y este deber es el de servir a Dios a través de las órdenes que nosotros damos a otras personas. Somos esclavos de Cristo. Nunca olvides eso. Y no tenemos autoridad para ordenar ni obedecer a nadie en oposición a Jesús. El trabajo de cada uno de nosotros, sin importar nuestra posición en esta tierra o en la labor que nosotros desempeñemos, tenemos que reconocer que hoy, a pesar de todo lo que hagamos, tenemos la posibilidad de servir en el medio en el que nos encontramos. Y si no lo hacemos, o podemos hacerlo, recordemos que engrandecemos el nombre de Dios. Por eso, vale la pena vivir bajo los principios divinamente establecidos. Consideremos el consejo que Dios nos hace para este día. Un abrazo a cada uno de ustedes.